Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos a este espacio. Les damos la más cordial bienvenida a esta ponencia virtual titulada Por la señal a la arquigrafía. Por la señal se apunta, se marca, direcciona e identifican lugares de uso público y a través de la arquigrafía, la intervención gráfica sobre la arquitectura. Se transforma el espacio arquitectónico en espacio asequible, legible y significante para cualquier usuario itinerante en él. Esta ponencia está dirigida a arquitectos, diseñadores gráficos, industriales, comunicadores y publicistas de cómo las grafías en la arquitectura facilitan la comprensión, la movilidad autónoma y la accesibilidad de forma cómoda, segura y eficiente en los espacios de uso público. Reconocer además la relevancia de este recurso como información fundamental para la comprensión y apropiación del espacio arquitectónico, haciéndolo asequible a cualquier itinerante, sin distingo de credo, etnia, diferencias idiomáticas y o condiciones de movilidad. Con el recurso gráfico y ubicado en el lugar preciso, in situ, optimizando desplazamientos y usos en el espacio gráfico arquitectónico. Y justamente para abordar este tema nos acompaña nuestro ponente egresado, Vladimiro Cruz Arango, arquitecto, diseñador de oficio, con más de 43 años de ejercicio profesional y de docencia en varias universidades públicas y privadas del occidente colombiano, en áreas de diseño arquitectónico, diseño gráfico e industrial, percepción visual y pensamiento creativo. Al finalizar la presentación, abriremos un espacio para que puedan resolver sus dudas e inquietudes con nuestro experto y en el chat le compartiremos un registro de asistencia, un formulario para que nos apoyen diligenciando. Sean todos y todas bienvenidos. Vladimiro, bienvenido, te doy la palabra. Gracias. Muy buenas tardes, ya noche, horas extras laborales. Sí, corremos con buena suerte. Primero que todo quiero agradecer a las personas que se han unido a escuchar, digamos, esta charla, ¿no? No es propiamente una conferencia, es una charla del tema que de algunos que veo aquí presentes saben que es de mi interés. La idea es que poder compartir una serie de principios y clarificar qué realmente es para mí o lo que significa el término de arquigrafía y poderlo pues socializar e intercambiar conceptos con todos los presentes. Entonces, no siendo más, quisiera como compartir pantalla con, no sé cómo. En la parte inferior del Meet te va a aparecer un icono de un tablerito, ahí le das presentar y presentar pantalla. Toda la pantalla. Porque ya lo estoy viendo aquí. O sea, la presentación la estoy viendo acá, pero ¿cómo la meto aquí? Y en la sesión en donde estamos, en la parte inferior, hay un tablero que te va a salir como presentar ahora. Y al hacer clic te va a mostrar una pestaña que dice mostrar toda la pantalla y le das compartir. Y ahí la seleccionas y le das compartir. Toda la pantalla. La seleccionas y le das compartir. Ahí se supone. Ahora ve las diapositivas. No y veo ahí nada. Vamos a poder verlas. Ok. Ahí. Ya nosotros estamos viendo tu pantalla y nos estás presentando tu documento de PowerPoint. Ahora sí. Y ya vemos tu pantalla de diseño. Bueno. Esta es básicamente la carta de presentación que todos conocieron de la ponencia. Y pues parto de ella porque de alguna manera refleja, la imagen está reflejando lo que comúnmente la gente entiende o comprende lo que se está referido al tema de la señalización o lo que son señales en el recinto urbano. Pero es mucho más que simples rótulos direccionales, que es lo que aparece ahí en primer plano,
para indicar una serie de movimientos dentro del espacio urbano. El tema de la arquigrafía es un tema que es más complejo en la medida que tiene más posibilidades y abarca y tiene más campos de acción, digámoslo así. Entonces, eso me interesa como dar hacer como esa claridad, como punto de partida para lo que vamos pues que les voy a compartir ahora. La charla está dividida en 3 capítulos, que básicamente es un paso a paso, desde el concepto de lo que es una señal, pasando por lo que es la señalización, la señalética, que es un concepto más adelantado, que explicita o conecta más el tema de el manejo de información en el espacio. Y por último, entrarnos ya a definir o concretar lo que es el término de la arquigrafía. Entonces, arrancamos. Esto es lo más elemental. Es una señal, es una marca sobre una zona de un asfalto. Es además también un signo, ¿no? Porque está representando a través de una convención algo, y es un símbolo también. El hecho de hacer la marcación de esas 2 líneas cruzadas, que la significación que tiene eso tiene, digamos, muy diversas posibilidades de interpretar cuando se ve ahí como tan abstracto, ¿no? Una que es la ubicación de algo en ese sitio, o sea, aquí ese es el sitio. O la otra que es la negación de algo. Y eso pasa con todos los signos y todos los símbolos. Voy a empezar por hacer un recorrido, digamos, de un tema que es bastante interesante, que es todo el tema de la pictografía y los señales que aparecen pues en culturas primigenias, ¿no? Que es, digamos, un recurso que ha usado la humanidad siempre y es una marcación de un espacio específico. Según parece, esto aparece en un lugar de la Amazonía, pues todos deben saber, deben tener referencia del tema del Chiribiquete. Pero lo interesante es que esto está apareciendo muchísimo antes, es un proceso anterior a lo que se habían ido registrando como descubrimientos de pictografías en cuevas en Europa, en Asia, en otras partes del mundo. Lo que me interesa aquí enfocarme es en el tema de la pictografía como un recurso, que es un elemento sintético, es una ilustración muchas veces, es una copia de una imagen, sin embargo acompañado de ciertos signos o rasgos un poco más en abstracto. Las manos de abajo aparecen tanto acá en Chiribiquete como en otras cuevas. Eso es como una afirmación, una presencia del ser humano, ¿no? Esa palma de mano es la del hombre. Y la última que está allá arriba puede ser una cuestión especulativa, pero dicen que estas pictografías, esta es hallada en Rusia, pero hay unas similitudes en México y en la India, de eso mismo, o sea, el rasgo, la señal va mucho más allá, digamos, de la representación que nos puede ser más cercana a nosotros los humanos. Otro elemento importante ahí son los petroglifos, que ya no es la pintura sobre la roca, no es la pigmentación sobre la roca, sino es el rayado, el grabado sobre la roca. Y obviamente, ¿esto qué implica? Esto implica que por la misma técnica, por el mismo recurso del rayado, pues los signos o los rasgos que se ilustran son muy sintéticos, son elementos de una simplicidad, pero que de alguna manera denotan o demuestran a lo que se refieren. En el caso de la derecha, pues vemos un ave y vemos una persona al lado de él. En la parte de este lado, en la parte izquierda, hay una representación que más adelante me parece muy interesante porque esto es en
en un desierto que se llama los petroglifos de Toro Muerto, abajo de la ciudad de Arequipa, en Perú, que es una zona desértica llena de rocas volcánicas por erupciones volcánicas, y eso va a estar asociado más adelante a otra presencia o intervención del humano con estos elementos. Entonces, esas rocas lo que permitían entonces era, como son volcánicas, son muy fácil de grabar. Y me devuelvo a lo que quería mostrándole este signo, ¿no? Esto básicamente representa en esas culturas lo que es un valle de un río. Más adelante los vemos. Los geoglíficos ya en Nazca, que es otra representación pictórica, son otras señales, son otros signos, son otros símbolos sobre un desierto gigantesco donde aparecen unas figuras zoomórficas, representaciones zoomórficas, pero de grandes dimensiones, ¿no? Donde uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido de dibujar sobre ese desierto esas figuras? Vamos a ver esta que tiene 97 metros de largo, ¿no? De lo que es del pico a la cola, tiene unas dimensiones enormes. Entonces, imagínense simplemente dibujar con esa precisión en un desierto y con ese tamaño, usted estando ahí en tierra, lograr manejar esas proporciones, ¿no? Ahí hay una cosa bien, bien interesante que está por descubrirse realmente. Hay especulaciones, se dice que eso se hace por unas señales para que se vea, además, que solamente se pueden ver en vuelo. Esto es, uno las ve cuando está volando sobre ellas, uno no las ve en tierra, con una relación de comunicaciones con el cielo. Y no quiero meterme más allá con especulaciones de ese tipo. Lo otro interesante es que la manera como están construidas es muy sencillo, y es que toda la superficie, como fue posterior a un evento volcánico, todas estas rocas o piedras volcánicas se esparcieron sobre el territorio y tenían una pigmentación de tipo más rojizo, no es exactamente esto que está ahí en color, y lo único que hacen ellos es levantar la roca sobre la línea y desecharla. ¿Por qué? Porque aparte de abajo quedó la capa que no fue afectada por la misma explosión volcánica. Entonces queda el dibujo blanco haciendo contraste con la superficie. Son manifestaciones gráficas, están marcando algo, vaya uno a saber qué, pero son cosas que están sucediendo desde hace mucho tiempo. En la cultura cuneiforme, que es la escritura que, digamos, parte de toda la escritura de Occidente, que va asociada también a otro tema que es los jeroglíficos, los jeroglifos en Egipto. Son dos culturas que están aparentemente separadas y cada una va desarrollando, digamos, como sus signos para comunicar, sus signos para registrar algún evento. En la cuneiforme, pues sabemos que son unas tabletas de arcilla y que por medio de unos punzones, unas cuñas, se hacen los grabados. Y cada grabado como va teniendo una representación. Básicamente lo que se ha logrado descubrir es que esto lo que está haciendo son cuentas, hace referencia a cuestiones de cultivo, a una serie de relaciones de negociaciones entre ellos mismos, ¿no? Digamos, tiene un sentido muy práctico, está relacionado con actividades muy prácticas. Y hay todas unas simbologías, muchas están todavía sin descubrir. En Egipto, lo que sucede es que en las pirámides o en la sepultura de los faraones, que eran considerados dioses, hay un grabado. Entonces hay toda una intención de permanencia en el tiempo, ¿no? Y la relación de figuras son mucho más zoomorfas, antropomorfas, y hay todo un lenguaje de imágenes simbólicas, ¿no? Grabadas y que generan, y su organización supuestamente generan como unas lecturas, por eso se llaman jeroglíficos, ¿no?
jeroglíficos, que representan palabras, sonidos, ideas. Interesante acá es ver cómo el jeroglifo está muy relacionado con la interpretación de lo que sucede en la realidad, y hay un proceso de abstracción que se vuelve figura. Entonces en Egipto, por ejemplo, la referencia de agua es básicamente como una línea quebrada y que a su vez marca la N. En lo que es la parte de los jeroglifos, siempre hay una persona hablante y se hacen las lecturas de derecha a izquierda y hace la referencia de los signos. Todo eso pudo ser interpretado o descifrado, digamos, todos esos jeroglíficos egipcios, por la famosa piedra Rosetta, que yo creo que todos tienen conocimiento de ella. Y lo que permite esta piedra, o la importancia de esta piedra Rosetta, es que los grabados que hay allí están en tres niveles de lectura, de escritura o de simbología para establecer, pues hay un registro que se busca mantener o comunicar algo. Pero entonces la piedra lo que recita es que afortunadamente, pues digamos que en el último párrafo aparece la escritura del griego, y el griego se basa en la demótico, el escrito de demótico, que es una escritura egipcia, pero no relacionada ya con los muertos, sino de la parte administrativa y el manejo de los cultivos y demás cosas. Y esa escritura se hacía básicamente sobre papiros, piedras y madera. Entonces, digamos, esa conexión con lo práctico hace que los griegos puedan interpretar y a su vez hacer la interpretación de los jeroglifos. A mí lo que me interesa realmente no es como toda esa mecánica interpretativa. A mí lo que me interesa es que nos centremos en que tanto la cultura de los sumerios como los egipcios tenían una serie de símbolos. Esta es una interpretación, digamos, en la cabeza de una res o algo, y cómo a medida de cómo ha venido cambiando a través del tiempo, de las interpretaciones, los intercambios con otras culturas, que aparece el griego, y empezamos ya a entender, digamos, de dónde surge como todo el sistema de lectura y escritura occidental. Por otro lado, los chinos, que también desarrollan su escritura, pero de una manera más independiente, no en los años 3200, 3000, que fue lo de los sumarios y los egiptos, y en Egipto, sino la cultura china es más reciente, digámoslo así. Entonces se dice o se especula que pues los primeros signos de escritura fueron esos elementos grabados sobre la coraza de las tortugas, y era un proceso adivinatorio que hacían para consultar oráculos. Lo interesante de la cultura china y de la escritura china es su relación, ¿no? Como un grafismo, digamos lo contemporáneo, cómo ese grafismo va evolucionando, además porque todas las escrituras tienen unos procesos de evolución y se van cambiando, pero sigue manteniendo ese carácter pictórico. Y la representación aquí, pues uno fácilmente puede interpretar que es la mama. Y este era el que yo les comentaba ahora, lo del agua en los egipcios, que el agua en el chino está interpretado muy parecido a lo que se encontró en Perú, en el desierto, y en el egipcio cómo se interpreta de otra manera. Entonces hay como una lectura del accidente, una lectura de la realidad, y hay una necesidad pues no sé si asirlo para poderlo manejar o comunicar o escribir, lo que sea, y se generan una serie de símbolos y signos alrededor de eso, que más tarde pues eso termina siendo lo que es la escritura propiamente dicha y lectura. En la China, entonces alcanzamos a ver que en los comienzos de la China la interpretación pictórica es mucho más conectada
con la realidad. Esto es un perfil de caballo, esto es una silueta de un pez, esto es una gallina, esto es un dragón y esto es una tortuga. Pero la escritura, los signos chinos van evolucionando hasta convertirse en todo un sistema de comunicación, que esto tiene una serie de, digamos, de manejo. La caligrafía china aparentemente es muy compleja, pero resulta que son unos rasgos que según la dirección ya está generando, y la combinación de esos elementos genera toda una connotación. En la India sucede lo mismo, básicamente. Empiezan a haber grabados. Una característica del hindú y el actual hindú es que ha tenido muchas fuentes de origen, o sea, la extensión de la India ha tenido muchas culturas que iniciaron sus escrituras por sus lados y en la medida se fueron depurando hasta llegar a lo que actualmente se utiliza para escribir. También curiosamente en la China pasa lo mismo, ¿no? En provincias se escriben de una manera después y en la medida que eso va uniéndose, pues empiezan a generar una escritura que hace pues factible la comunicación, por lo menos romper esa dicotomía o esas diferencias que existe entre unas y otras. Y en la hindú aparece lo que me interesa esta es una cerámica que se encontró muy antigua, digámoslo así. Uno alcanza a ver la silueta de una persona, un hombre, y acá un pez. Entonces, lo interesante de eso es eso, ¿no? Cómo casi todas las escrituras de diferentes partes parten de la interpretación muy figurativa de lo que es la realidad. Y eso da un gran valor a un elemento que se utiliza muchísimo en la señalética y que tiene como ese mismo recurso, que es la pictografía. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, aquí en lo último lo que quiero es mostrarles la relación del Brahmi, que es, digamos, el lenguaje último, digamos, de los hindúes, con los fenicios. Entonces hay una confrontación con los fenicios de signos, intercambios comerciales, todo este tipo de relaciones se empiezan a establecer. Cada uno podía manejar, digamos, su tablilla o sus elementos, pero en la medida que empieza a haber intercambios, pues esos signos empiezan a ser más complejos en la medida de que no se pueden interpretar. Entonces se van desarrollando y van evolucionando para poder en últimas empezar a entender de que esos tanto de los fenicios, brahmanes, empiezan a tener unos valores, pues ya para nosotros los occidentales, poder hacer la interpretación de esos elementos, o la escritura nuestra. Bueno, este es otro tema bien loco que apareció por ahí, que es un grabado sobre una corteza que supuestamente se descubrió en el 2004, pero que esto rebate un poco el concepto de que la escritura nació en el 3200 y el 3000, ¿no? Allá pues lo que recogieron los fenicios de los sumarios y de los egiptos, y van volviendo y transformando, y llega a los griegos, y eso pues se vuelven las lenguas nuestras, digámoslo así. Pero entonces esto refuta porque según el método C12, que es el que se trata de encontrar las relaciones de tiempo, resulta que esto es anterior, ¿no? Y esto surgió en el 5000 antes de Cristo, ¿no? En una época muchísimo anterior. Y dice el personaje que lo descubrió que pues que esto no se había querido ni se ha difundido porque eso cambiaría completamente el contexto histórico del origen de la misma escritura, y que la escritura se desarrolla aquí, hay letras y no ideogramas como vamos viendo anteriormente. Entonces lo que uno puede suponer, bueno, esto es falso, porque uno dice, bueno, ¿cómo encontraron esa pieza que es una corteza y en tan buen estado? Aunque ahí arriba hay una descripción de que se encontró en un asentamiento neolítico, en un lago, en la parte fangosa, y resulta que el lodo y el fango protege muy bien las cosas por el tiempo. Lo otro interesante de eso es que son ideogramas, ¿no? Los textos que aparecen allí, que para uno
pues no significan nada en la medida que uno no conozca ese código de interpretación. Pero hay unos códigos. Esos son señales, esos son signos, son símbolos. ¿De qué? Todavía no sabemos. Serán especulativos, pueden ser, pero es un recurso importantísimo en la comunicación. Y ahora, pues obviamente, ha aparecido el tema de los emoquitones, que uno pregunta, bueno, ¿llegarán para quedarse? Y lo interesante de eso es que es capaz de expresar muy sintéticamente, muy reducidamente, con solamente un gesto, una cara, un rostro, pues una emoción, un gesto en la cual uno pues establece comunicación con las otras personas. Bueno, damos ahorita así un brinco a un tema, ya a empezar a conectar lo que es la parte de los signos y los símbolos y la escritura, esa parte de imágenes, con un tema más del registro en la arquitectura para el manejo de símbolos. Y traigo a cuento, hay muchos, pero traigo a cuento la catedral gótica, que es tal vez un elemento, pues un edificio muy importante para la cristiandad, pero básicamente su propuesta está en hacer unas representaciones en planta de lo que es la cruz, ¿no? Y en la crucería de esto es donde aparece, digamos, lo que es el altar y esto. Hay toda una simbología alrededor de eso. Lo mismo que en el rosetón de las catedrales, que siempre están en el lado opuesto del altar y están orientados siempre en una posición donde el rayo del sol entra allí y supuestamente a determinadas horas que hacía el evento es donde esa luz cae sobre el altar. Entonces era generando toda una serie de recursos, digamos, llamativos para hacer esa conexión con lo espiritual. Y aquí estaba pues la Virgen en el centro, los apóstoles y Entonces hay toda una, digamos, toda una pictografía. Aquí son los vitrales que lo que tienen son mensajes de lo que es la cristiandad, ¿no? Lo que se quiere transmitir hacia los fieles. Además, en esos momentos, las personas cultas eran solamente los sacerdotes en los monasterios, allá ellos estaban encerrados, escribiendo y todo eso. El común de la gente no tenía acceso a la escritura. Entonces la mejor manera de llegar con toda esta parafernalia, digamos, o documentación de lo cristiano a través de los vitrales está representado figurativamente, aparecen los pasos, etcétera, etcétera, que la gente pues muy fácilmente puede entenderlos. Ese es un valor muy fuerte de la imagen, ¿no? Pasamos a otro elemento que me parece bien interesante, que es la Alhambra, que es una construcción que duró muchísimos años en detalle. Cuando hubo la invasión de los moros y estuvieron asentados en España, hacen esto, además que tiene una cantidad de trabajo, de una ingeniería impecable, que además ahí y lograron subir agua de un río en la parte de abajo y subirla por un sistema a donde está, digamos, este patio, que es donde está el agua, y en todo general, y hay fuentes de agua, y son permanentes, cíclicas, ¿no? Pero lo que me interesa realmente es el tema de la grafía, ¿no? Ver que se habla y todo el mundo habla, ¿no? El decorado de los árabes sobre sus espacios, dentro de sus espacios, es un detalle, son ornamentos. Pero resulta que si uno va más adentro de ese ornamento, puede descifrar que hay escritos, hay párrafos, hay cosas escritas, básicamente son como poemas, mensajes, pero también hay un manejo de la geometría que es una de las conexiones que hacen con la naturaleza, que es la geometría fractal. Y la geometría fractal está basada en eso, en los procesos de cómo las plantas crecen y tienen unos manejos. Eso también lo hizo Vitruvio, Leonardo. Está la famosa serie de Fibonacci, que para nosotros es conocida. Eso es un fractal. Pero los árabes ya lo tenían y lo tenían representado
como ornamentos de sus espacios. Damos un salto ya pues la época contemporánea nuestra, la era industrial, entonces se caracteriza por los rascacielos, que son símbolos de poder, hegemonía económica, y es un tema de especulación inmobiliaria. Eso, digamos, en la era industrial, ¿no? Y pasa de alguna manera porque las Torres Gemelas de Nueva York se vuelven símbolos. Y son símbolos en los cuales es utilizado, digamos, por los terroristas, entre comillas, en respuesta a una serie de actos. Deciden talibanes, creo que son, no estoy seguro, atentar contra ese símbolo. Entonces es una manera mejor dicho, en la manera de creer el símbolo es de decir, bueno, simbólicamente nosotros estamos aquí, ¿no? Y nosotros somos capaces de esto. Bueno, ahora siguiendo con el tema en las ciudades, los edificios que siempre han sido símbolos de poder, pues obviamente nos tenemos que desplazar en este momento a nuestra era digital, grandes avances tecnológicos, entonces se puede llegar a ir más alto, hay una serie de tecnologías acá que son muy interesantes, que es el manejo del sol, y me disculpan si utilizo interesante mucho, es una multi, de la cual me apoyo. Entonces, dando la muletilla a un lado, empiezan a haber símbolos, o como simplemente una conglomerado residencial, un barrio residencial en Dubái tiene una figura de una palmera. Son extravagancias, ¿no? Extravagancias que permiten ciertas situaciones de poder. Tanto es que traje como un elemento que conecta mucho la parte de la arquitectura y la grafía. Y es el tema de uno de los edificios más recientes, que es el Museo del Futuro en Dubái, que curiosamente rompe con todo el sistema, digamos, de representación o del manejo ortogonal de la arquitectura, y se va precisamente porque hay unos recursos contemporáneos nuevos, unos materiales que permiten dimensionar la arquitectura a extremos de ¿no? Entonces, como un edificio se vuelve un objeto que está representando, ¿no? Un edificio que lo circular representa la humanidad, está montado sobre un montículo verde, y eso es como sentado sobre la tierra, y el vacío ese es el centro, el ojo, que aquí yo me meto es a especular, el ojo pues genera lo que es el futuro, y hay esa relación y esa conexión con Oris, de alguna manera. Lo que aparece no son garabatos, digamos, lo que está en la superficie del edificio no son simples garabatos, es un escrito que hizo el jeque, que habla de eso, ¿no? Lo que dice ahí es: no viviremos cientos de años, pero podemos crear algo que perdure por cientos de años. La gran preocupación de todas las culturas humanas. El futuro será para siempre, para quienes puedan imaginarlo, diseñarlo y construirlo. El futuro no espera, el futuro se puede diseñar y construir hoy. Otro dato interesante de esto es que, de lo que llegué a averiguar últimamente, es que ese edificio está cerrado, no está funcionando actualmente. Y adentro hay una cantidad de elementos tecnológicos, robóticos, digitales, que es la última tecnología. Bueno, ahora ya quiero adentrarme en el tema, en segunda instancia del recurso de las señales, los símbolos y los signos. Este es un recurso que usaban los piel roja, que obviamente está metido entre un código muy particular, que usted tiene que conocerlo para poderlo interpretar. Entonces era un código que es compartido entre ellos, y solamente ellos podrían entender: si yo me encuentro esto en el bosque, ¿qué significa en ese trayecto cada paso de uno de ellos?
Otro caso que también es muy particular es este, que es, uno podría decir, no, eso puede ser la sepultura de alguien, pero resulta que no. Son los pastores de esa zona que tienen ovejas, animales que los tienen que estar moviendo por la búsqueda, digamos, del alimento para ellos. Pero entonces aquí levantan un muro, lo marcan con ese blanco y le ponen la cruz para protegerlo. Ahí hay una serie de plantíos que hay que protegerlo de digamos, de ser devastado por estos ovejas, digámoslo. Otro tema interesante y aparece en las culturas desde los griegos y romanos, lo que son los mojones. Y este mojón de camino a Santiago es muy particular porque es un elemento helenístico y tiene una connotación fálica, ¿no? El mojón es utilizado en muchas partes. Los vemos en las carreteras nuestras marcando un kilometraje, unas distancias y hay otros signos, otros recursos pictográficos para dar información a los montañistas, ¿no? Entonces aquí vuelve y aparece un código, una convención. Creo que esto es muy corriente para nosotros, pero esto, digamos, solamente usted, si es montañista, avesado y frecuentado, pues sabe qué puede significar eso. Es una señal, es un signo. Más adelante, pues ya aparece la información, la señalización, digamos, en términos urbanos. Estamos acá en el centro de Roma, donde hay básicamente unas referencias de tipo turístico, bastante agresivas de golpe, diría yo. Y otro elemento que me parece muy curioso, que es, y aparece casi en muchas de las esquinas alrededor de la Plaza Novela, aparecen vírgenes como marcando calles y cada elemento de estos es un elemento que de alguna manera es diferenciador, ¿no? La señalización aparece cuando ya empieza a complicarse, digamos, las relaciones de movilidad. Aparece el vehículo y aparecen una serie de convenciones y de códigos para poder establecer esa información necesaria y previa. Hay unas señales que pues empiezan a tener, esto no está tan adelantado, está referido a elementos primarios, digámoslo así. Estas son señales informativas, lo mismo que esta ya más preventiva. Mire que se cambia el círculo, que es una figura como más reposada, que implica información. El triángulo, por su condición de equilibrio, pues y pérdida como de la ortogonal. Esta es otra también informativa, pero con la pérdida de la ortogonalidad se vuelve más llamativa en términos formales, ¿no? Después vemos que los colores van respaldando eso. Este es un crucero férreo, aquí hay que votar. Y este elemento se mantiene. No importa el lenguaje con que se diga, pero es el pare. Y lo que se mantiene, digamos, en todas las diferentes lugares de diferentes lenguas es el sistema ortogonal. La forma ortogonal es exclusivamente para marcar pares. Aquí aparece una mano, pero aquí aparece la palabra par, en Estados Unidos stop, etcétera, etcétera. Bueno, aquí un ejemplo de lo que son las señales viales. Señales viales que, digamos, es un tema bien importante en la complejidad de las estructuras de movilidad contemporáneas, ¿no? En los highway es importantísimo tener esa información. Además, porque usted anda a ciertas velocidades y son unos ductos que tienen unas salidas, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a toda la información previa para poder acceder. Y el otro tema es cómo estas cantidades de información en las vías, entonces aparece la bomba, aparece el restaurante, aparece cantidad de informaciones y lo que terminan es contaminando de información el espacio. Es importante, digamos, aquí aparece como unas leyes
de un estudio que se hace precisamente para el manejo de estas señales, aunque aquí lo hago solamente referenciado a manejos peatonales, pero este cuadro tiene otro acá que tiene que ver con el sistema vehicular de vías, que pues esto está más referenciado al tema que me concierne realmente, que es el tema de la señalética y de la arquigrafía. Entonces establecen una serie de condiciones, digamos que a cierta distancia la letra capital debe tener cierta altura para poder ser leída y ser legible. Y hay esta regla general que aparece posteriormente también reforzando otro elemento que les voy a mostrar ahorita más adelante. Y este es un tema urbano que parece inmanejable. Entonces, la saturación de la información termina desinformando, pero eso tiene que ver mucho con las culturas, digamos, de mercado. Bueno, aquí doy el salto ya a la señalética, donde empieza a lo que les había comentado, aparece, digamos, una serie de normas o estudios. Este estudio lo hizo la AIGA, que es American Institute of Graphic Art, que establece los criterios de un estudio de evaluación para hacer toda la actualización del sistema del metro de Nueva York. Y es donde aparecen esas normas. Entonces aparece todo el sistema, ¿no? Aquí lo tengo yo traducido a metros, eso estaba en pies sin pulgadas. Y cómo el peatonal, el transeúnte o el itinerante, en eso empieza a tener lectura. Entonces, hay elementos que hay que leerlos desde esta distancia, digámoslo así. Entonces, existe como esta relación entre el formato de la señal, el tamaño de la capital sobre ese formato, y establecieron esas diferencias como una norma general para implementarlo a todo el sistema de señalización del metro. De todos modos, anterior, sin que se conociera el concepto de señalética realmente, ya empezaban a haber unos ejemplos en la arquitectura anterior. Y es, por ejemplo, aquí en Santa María Novela aparece lo mismo que acá en el edificio del Larkin Building de Frank Lloyd Wright. Otro momento, esto es moderno, esto es renacimiento. Aparecen unos elementos distintivos, ¿no? Entonces empieza a aparecer el rótulo. El rótulo que está marcando es como el aviso, ¿no? Está diciendo lo que sea. No necesariamente funcionales, como en el caso de aquí de Frank Lloyd Wright, sino hace alusión a mensajes, bueno, eso es, bueno, de comunicación. Otro elemento que es muy desde lo popular, esto sucede, digamos, en Europa, en Holanda y en Suiza, en otros sitios, como el icono urbano del aviso no es el aviso con el rótulo del nombre, sino aparece la figura, o sea, la imagen de lo que es. Entonces aquí inmediatamente uno sabe que esto es como una plomería, ¿no? Y aquí pues es una óptica, o aquí es un problema de un aviso de una institución X. Estos son rótulos adosados. Los anteriores vimos que eran, bueno, John Costa en el 87 publica y sale con el término de señalética. ¿Por qué lo adopto? Es más curioso, este término se adopta muy fácilmente en el occidente colombiano que aquí en la capital. Aquí hablan de otros variables, ¿no? Gráfica del entorno, señalización institucional, otro tipo de cosas. Y él establece este icono, dice que los esquemas semióticos de comunicación que interfieren en todos los sistemas de señalética, ya digamos, mira, hay una connotación de lo que es la señal y lo que tiene que ver con lo ético, o sea, con lo correcto en las señales para establecer comunicación. Por eso me gusta mucho el término de señalética. Y él establece que hay 3 clases de símbolos básicos
para todo el manejo de ese lenguaje, digamos, señalético. Entonces está el lingüístico, que básicamente es el rótulo, tiene que ser la palabra, o ya por una abreviatura de signo alfabético. Puede ser un número o una letra, básicamente. Y está el icónico, que se establece flechas direccionales, sistemas de señalización para indicar que ingreso, evacuación cuando hay llamas o cuando es un evento ya mundial, como son esto. Entonces aparecen todas unas convenciones icónicas alrededor de eso. Entonces son signos gráficos. Y hay el otro que es el cromático, que aquí pues está referido a las señales, pero cada color tiene sus posibles usos y sirven también de apoyo para hacer diferenciación en determinados elementos del recurso señalético. El símbolo icónico, o sea, el pictográfico, como vemos, es una abstracción, una silueta de la figura, la acción, el objeto, y que uno ya por, digamos, por familiaridad va estableciendo los usos, ¿no? O entendiendo, interpretando. Entonces, botar la basura aquí, esta es una escalera que baja, una que sube, peluquería, siga. Y hay un tema interesante en la pictografía y es que, como en los mismos eventos olímpicos o ferias internacionales, este recurso es muy importante por la cantidad de conglomerados de diferentes lenguas, es el que más fácil llega y hace conexión. Pero cada evento tiene su particularidad. Entonces, lo interesante de eso es que se establece, y aquí lo establecieron para los Juegos de México, Juegos Olímpicos de México, lo que es la pauta modular. Y esa pauta modular es básicamente cómo se distribuye geométricamente o cómo esas grafías sobre ese espacio donde está el pictograma, pues genera una conexión con el evento, en este caso fútbol, o yendo más allá, como digamos en Ciudad de México en los 74, los olímpicos manejaban el color y una serie de connotaciones a la cultura mexicana, ¿no? O como pasó en Barcelona, donde en los Juegos de Barcelona apareció el gesto y que uno inmediatamente hacía la conexión con las obras de Joan Miró, ¿sí? Y era como ese gesto, ese pincelazo muy particular en la cultura catalana, además, ¿no? Hace la referencia a la cultura. Entonces, la pauta modular en el pictograma es importante porque hace que toda esa familia de información esté en un contexto, que eso es lo que para mí empieza a hacer la señalización o la señalética hacia el término de arquigrafía, porque ya está referenciado a un contexto, a un espacio. Bueno, ejemplos, hay ejemplos, este es un ejemplo muy bonito del zoológico, cómo está representada la figura del animal, pero está acompañado en el pavimento con las huellas. Entonces uno podría seguir las huellas y llega al lugar donde encuentra esa figura. Esto ya empezamos a entrarnos en esa connotación de la conexión entre la imagen corporativa de una empresa y el manejo de su información señalética para hacer esa conexión pues con los usuarios y personas transeúntes que están allí. Este tema me parece lindísimo porque está referido a, y yo creo que ya más de uno podrá haberlo interpretado, hace referencia a una industria vinícola de vinos. Entonces, el recurso es muy lindo, ¿no? Sí, que quiero hacer la conexión ahorita porque es que se está en la mitad. Entonces, pictográficamente, el pictograma se hace como sellos untados de vino y la mancha de vino, pues eso no se borra tan fácilmente. Entramos ahorita al tema de la tipografía. Entonces, en ese mismo proyecto se hace todo el sistema de rotulación o de comunicación con el texto a partir de eso. Y
digamos, no es complicado hacer la diferenciación entre las letras, que es una de las condiciones de la selección tipográfica, como lo vamos a ver ahora, para poder hacer una comunicación asertiva y eficiente. Entonces, este es un ejemplo de unas señales direccionales de ese complejo, digamos, de la vinícola. Un zoológico, recurso formal, no necesita mayor cosa. Es increíble cómo unas piedras monumentales con unas marcas de cebra ya pueden ser capaces y con la palabra zoo expresar que eso es el acceso a un zoológico. O el caso de Nueva York, donde aparece esto, que es un ícono urbano muy significativo de ese Nueva York moderno, y aparece ese nuevo, el 9 en el andén, en el espacio público. Y acá Google simplemente hace como una réplica, digamos, ¿no? De ese 9 y utiliza su G para identificarse y marcarse. Bueno, entonces el símbolo lingüístico, según Joan Costa, y comprobado por experiencia y la eficacia, hay unas tipografías que por sus características formales hacen más fácil y son legibles, no hay confusiones de lectura, la distancia se aguanta, el ojo de la letra, el ojo tipográfico también es fundamental para que no haya esa confusión. Y Joan Costa estableció como ese listado de fuentes como que cumplen esas condiciones óptimas para la legibilidad de las fuentes. Un tema que va paralelamente a eso es el tema de los contrastes, que no basta con que usted haya escogido una letra o que la imagen corporativa de esa empresa tenga una fuente tipográfica con muy buena legibilidad, pero si usted no hace buenos contrastes empieza a generar conflictos. Entonces hay que buscar el máximo contraste posible. Y el otro tema es el tamaño, que está ligado al comienzo de lo que veíamos de la AIGA, ¿no? Los tamaños de las letras y las distancias de consulta. Y hay otro elemento ahí que es ese determinismo derivado de la probabilidad de ocurrencia. Creo que esto funciona para las personas que estamos acostumbrados a leer. Digamos, un iletrado difícilmente puede lograr leer eso. En cambio, uno sí puede. Y simplemente con colocando el comienzo y el final de la letra y las demás en desorden al interior, usted puede llegar a hacer lectura del texto. Esto simplemente es como un temita ahí interesante para ayudar en la lectura de la información. El otro tema es el color. Tiene que ver el problema de los contrastes. Obviamente los colores, hay unos que se manejan con mayor facilidad en fondos y figura, porque la letra ya se vuelve una figura. Son legibles o no legibles. Es un cuidado muy importante en el tema. El otro es el contexto. Fíjense que siempre he estado retomando como el tema del contexto. Un museo de arte contemporáneo, Marco en México, ¿qué hace? Pues inspira en el famoso juego de pelota, que es esto que aparece en las canchas, y ellos lo reinterpretan y lo vuelven un aviso de marca. O en este caso en Londres, en un proyecto, creo que este es de Richard Rogers, sí, creo que es él, que es una arquitectura muy contemporánea, metálica, vidrios, acero, muy lo que está ahorita de moda. Pero el recurso señalético para eso se inspira en todo el sistema de, digamos, de marcación que se da Le Corbusier en sus planos. Y son unas plantillas. Esas plantillas se han utilizado mucho para screen, para hacer carteles, ¿no? Son muy fáciles. Entonces aquí, por ejemplo, usted puede ver la E. Y todo el sistema es eso, ¿no? Unas láminas perforadas con esas iconografía, digámoslo así, ¿no? Iconografía inspirada en lo que hacía Le Corbusier. Estos ya son búsquedas de cómo la letra, de cierta forma, genera espacios o cómo el reflejo complementa,
pero bueno, esto es más especulativo. Importantísimo el contraste de color, vuelvo y retomo, no solamente es el contraste de la figura, sino de los colores, donde aquí pues obviamente hay muchísima mayor legibilidad que esto de acá. Y las formas, la forma también empieza a acentuar esa conexión, ¿no? Color, el color es un elemento difícil de manejar en señalética, además que excluye a un rango de personas, los que tienen problemas para hacer las diferenciaciones de color, daltonismo, pero bueno, que hay que tener cuidado, ¿no? Eso hay que tener cuidado, aunque el porcentaje es muy bajo, que es otro tema también que está conectado a eso de la comunicación en términos de la señalética, y ese es un tema a tratar más adelante, de la señalética para invidentes. Es el braille colocado en las señales, es un absurdo. Me gustaría poder seguir algo de adelantado sobre eso, pero me parece increíble que se siga pensando que una señal de baño, que es un pictograma de una mujer o un hombre, abajo le pongan el braille, como si el ciego pudiera ver dónde está la señal. Entonces hay una serie de connotaciones que hay que revisar. No quiere decir que no se pueda, sí se puede, como se han hecho con muchos andenes, que ya es una señal del contacto del pie, donde marca la ruta, donde con el bastón él puede ir y le dice siga acá, pare aquí, muévese para allá, etcétera. Esa es valiosa. Bueno, no me extiendo más. Entonces, en términos de lo cromático, empiezan a haber factores, digamos, corporativos, de imagen de marca, y el uso del color se vuelve una conexión muy directa con ese contexto, con ese entorno, con ese espacio de uso. O una cosa ya más ambiental, digámoslo así, referenciado a los temas de salud, que es el verde, un verde fresco y establece esas relaciones, manejo de los contrastes, o el manejo de cómo a través de el color, este es un ejercicio bien bonito, ¿no? Porque involucra texto, número y gesto, la parte gestual. Y habla que es el quinto piso de los parqueaderos, y uno de los recursos más usados en los edificios de parqueadero es que cada piso tenga un color. O este ejemplo cromático que es bastante bonito, bien interesante, que es el malecón. Si no estoy mal, esto es en Río. Entonces el malecón va cambiando de color y eso pues lo está ubicando a usted, ¿no? En determinada zona. Le da contexto. No sé cómo harán los daltónicos, pero bueno. O a la parte interior de una empresa, una institución, cómo los recursos tecnológicos ahora permiten una cantidad de cosas impresionantes, cada vez son mejores, y cómo el color empieza a hacer la diferenciación de los recintos al interior. Claro que tocaría ver qué pasa en una sala de juntas acá, con esa luz todo el tiempo, bueno, habría que verlo. Pero es un recurso interesante. O en el caso de este edificio, que por usos se separan y se zonifican con el color. Entonces establece qué sucede en cada cosa. O en los sistemas de informáticos, de infografía, en los sistemas de metro y transporte público, pues las rutas tienen color. Entonces cada ruta tiene un color. Un poco como contradictorio lo que pasa aquí en Bogotá, yo todavía no he podido entender muy bien, aunque ya sé que defino unas zonas, pero si usted monta en un Transmilenio de aquí en el centro y va hasta Azúa, pues usted pasa por 1, 2, 3 colores, ¿no? No hay como esa conexión de la ruta que me parece mucho más claro. Que eso se intentó hacer con el mío en Cali, que fue un proyecto que hicimos con exalumnos de la Autónoma y de la Universidad del Valle, diseño gráfico, y ese proyecto pues se planteaba inicialmente eso, pero no se pudo por imagen corporativa y se prefirió que fuera el azul corporativo. Sin embargo, se podría hacer una diferenciación en lo que eran las líneas troncales, patronales, alimentadoras, sí, y se hacía una diferenciación por color, bueno, es otro tema.
O el manejo de color mucho más libre, en ese caso de arriba, sí, ya no es, puede estar significando esto, pues que es un recurso en una señalética que es trabajado a partir de los desechos, o aquí una imagen corporativa, que fue más o menos lo que nos pasó en el mío, que establecerse como todo el sistema de transporte tenía que tener esos colores. Y se le da identidad, digámoslo así. O otro recurso en términos de la sistema de señalización modular. ¿Por qué no es señalética? Porque señalética es más referida a este tipo de cosas, que están conectados con la empresa, están hablando de dónde está la gente, y eso es una corporación, esto está el hospital, esto está la fábrica, esto está tal cosa. Entonces ahí hay una conexión importante con el lugar, ¿sí? Y esto ya es una cosa más generalizada, es un sistema modular que usted puede variar y hacer combinaciones aleatorias para jugar. Posiblemente se pueden utilizar para una empresa, pero dejarían de ser señalización, ¿no? Bueno, ahora sí el salto al tema que me interesa, al cual me interesa llegar. Y quisiera arrancar por estas imágenes que uno pues muy fácilmente podría decir, bueno, este de aquí uno por imagen, por símbolos, por signos, uno podría estar diciendo, bueno, esta arquitectura a qué pertenece, esto a quién y esto a quién. Y es descifrable, ¿no? Klim, obviamente, Joan Miró, Mondrian. Hay conexiones muy directas. Obviamente esto es unas grafías que me interesaron ahí para poder hacer como esa conexión de la arquitectura y cómo los sistemas gráficos o las grafías, las formas, los colores, todo están haciendo referencia e identifica algo, ¿no? En esa arquitectura. Entonces aquí aparece obviamente Rimsky, Salvador Dalí, obviamente, yo creo que algunos ya los habrían identificado, y Basquiat. Entonces, con esa introducción al tema de la arquitectura, hay que tocar inevitablemente a Robert Venturi, que fue un texto que descubrí, no este, sino Complejidad de contradicción en la arquitectura, un libro que recomendó el Mono Martínez, porque yo estaba pretendiendo que en el taller trabajar el tema de la arquitectura. No lo tenía denominado como eso, pero sí la conexión de la arquitectura con la cultura, con lo cultural. Entonces, que las formas culturales, los espacios, tuvieran que ver con la cultura que lo usa, lo especifica. Y en ese libro de contradicción y complejidad de contradicción en la arquitectura, empecé a verlo como los primeros esbozos de eso, ¿no? Y lo que se plantea como la posmodernidad en la arquitectura. Ese librito lo presté a un amigo, no sé si está acá presente, pero no me lo ha devuelto, como dicen por ahí, no preste libros. Bueno, si se le remueve del corazón, le aceptaría la devolución. Mil gracias. Bueno, no me meto al tema. Aprendiendo de Las Vegas es un trabajo muy interesante de Robert Venturi sobre, obviamente, la cultura gringa, donde aparece una connotación de las cajas. En Estados Unidos, básicamente, la arquitectura es muy caja. Es una caja y no tiene mayor cosa, pero empiezan a tener unas necesidades de comunicación. Básicamente, las ciudades gringas, norteamericanas, en cuanto a sus usos y eso, son autopistas, son vías, y en las vías la mayor movilidad se da en auto, en vehículo. Los metros y esas cosas funcionan ya en los cascos urbanos, ¿no? Pero no digamos como en los suburbios o en las pequeñas ciudades alrededor, donde es la autopista y aparece obviamente pues una serie de servicios, como la bomba de gasolina, el centro comercial, lo que sea. Entonces aquí el estudio que ellos hacen es muy interesante y llegan a una conclusión, pues después de haber recorrido varias ciudades, mucho, ahí hablan de Las Vegas, pero esto se encuentra en muchas de las vías
de Estados Unidos. Entonces, ahí la referencia, fíjese, el Highway, y la síntesis de ellos que hacen es, yo marco mi preferencia, yo soy el monumento, es uno que llama el pato, Duke, que es como la figura, hay una conexión más formal con la arquitectura, y el otro es el tinglado decorado, que es la caja común y corriente intervenida en la fachada y el aviso con buena dimensión al exterior, alrededor de la hallway, para poder hacer la lectura con mucha anterioridad y la gente poder anexar. Y esto pues básicamente es, digamos, ese estudio llega a esa síntesis de esos elementos, porque esto se encuentra por todo el Estados Unidos provinciano, digámoslo así, no las grandes urbes. Y aparecen toda esa cantidad de símbolos muy figurativos, ¿no? Muy arquigráficos, realmente, ¿no? Entonces, como un hotel se llama Martillo y le ponen un martillo, ¿no? Flamenco, que está más relacionado, restaurante, pero Flamenco hay un hotel importante en Las Vegas. O una venta de leches y aparece la esta, bueno, o una estación, porque esto es de los años 50 más o menos, estaban de moda el tema de los ovnis, ¿no? Entonces una estación de gasolina toma esa iconografía para establecer su cobertizo de la bomba de gasolina. Y aquí una conexión más directa, ¿no? Entonces la forma del edificio, ya empieza uno a descifrar que es que ahí venden naranja, jugo de naranja, lo que sea, y acá está lo de las manzanas, un poco se confunden los dos símbolos, ¿no? Pero hay un recurso. Y este es un tinglado decorado que me parece muy interesante, un grupo norteamericano que conocí por ahí en los 70s, en esa época de terminando semestre, en el 79, 78, y es donde empieza como a reforzarme esa inquietud y esa ¿cómo le dijera? Como esa concreción a llegar al término de la arquigrafía, obviamente conectado al tema de la señalética y señalización, que tuvo una experiencia profesional con personajes que están aquí presentes, la sociedad de Trigrama Limitada, que fue donde hice mis primeros pinitos con la señalización. Empezamos con señalización. Joan Costa no lo conocimos allí. Y empezamos a trabajar como esa necesidad funcional de edificios de uso público, necesitaban el refuerzo o la información para ser utilizados. Este es un ejemplo, digamos, llamado mercantil, que tiene que ver con esas cajas anodinas de la arquitectura funcional gringa, pero esto es una cadena, como decir Walmart hoy día. ¿Ves? Esto como que parece que desapareció, lo mismo que el grupo de Site, que es un grupo que manejó mucho este tema. Entonces, hacen la diferenciación, ¿no? Entonces, el recurso es la arquitectura, como es un plano, y tiene que ver más con propuestas. Ellos obviamente ya tenían unas referencias a Marcel Duchamp, y es una ruptura con como con lo establecido, ¿no? Acuérdense que Marcel Duchamp viene de ser uno de los promotores y activistas del Dada, y el dadaísmo es una contrarrevuelta, es como una en contra de, y plantea todo eso, surgido entre las dos guerras, ¿no? Entre las dos guerras mundiales. Bueno, entonces ellos hacen el recurso de intervenir la piel del edificio y hacen esas transformaciones dándole una identidad muy fuerte a cada lugar. Este es otro ejemplo, que es el acceso, y se accede por la esquina, y la esquina es simplemente la ruptura o el desplazamiento de esa parte. Y siguieron haciendo exploraciones. Estas eran unas propuestas para Miami. Trabajar eso, nunca se realizaron. Hicieron otras en Miami. Hay una muy linda en Miami, en Hialeah, que es como un invernadero en toda la fachada, y unas palmeras metidas allí generan todo un microclima, haciendo referencia pues al lugar. Participaron en un concurso en Venecia también, y en Venecia lo que ellos hacen es que cogen la fachada de ese y lo rebaten y lo vuelven muelle,
para que la gente llegue sobre ese edificio. No se realizaron esos edificios. Y esto ya es un ejemplo del patito feo en Ontario, Canadá, para la escuela de diseño. Muy diciente, ¿no? Uno lee eso y dice, eso tiene que ver algo con diseño. En una zona que pues no tiene, digamos, ningún valor arquitectónico, y yo no sé cómo lograron con los estamentos allá de control urbano y preferir eso para poder construir eso. Entonces, y eso está allá arriba. Entonces, y esta cosa roja es la escalera. La sede del primer edificio es esto es una ampliación. El edificio es este que está acá abajo. Y de arriba aparece la escalera para llegar a esta zona. Imagen potente, ¿no? Con su presencia bastante agresiva. O otro tipo de intervenciones ya desde lo gráfico en un hall, un lobby de cinemas, cosa que eso ya no aparece. Y aparece en el recurso de la proyección, ¿no? Lo que es el cine, y mostrando las diferentes ambientaciones. O estas intervenciones ya tienen mucho más que ver con el diseño interior, pero es la diferenciación del espacio en términos arquitectónicos de caracterizar el espacio. Esto es de un grupo, este grupo está inspirado en Memphis, que es un grupo de arquitectos, pero es un grupo interdisciplinario de Milán que tenía varios diseñadores, varias disciplinas del diseño. Hay diseñadores gráficos, industriales, arquitectos, el color es importantísimo, o este otro tipo de intervenciones, ¿no? Que están, según ellos dicen, basado en una táctica surrealista, y es poner en contexto ajeno ciertas cosas, ¿no? Entonces, cómo meterlo dentro de una circulación, una cabina telefónica atravesada o en un corredor de algún comercio, de alguna actividad, colgar, que esto es muy característico de los italianos, ¿no? Colgar la ropa de entre las calles. O este otro referente que es retoma como toda la simbología de la demarcación vial y se vuelve una imagen corporativa institucional, y ese es todo el tema. Entonces toda la señal, todo el edificio está interferido por eso. Y aquí pues habría que hacer la mención de Pentagram, que es tal vez uno de los grupos más fuertes contemporáneamente, tiene sedes hasta en Argentina, que trabajan el tema de la señalética y de la arquigrafía. Entonces, siempre los recursos de ellos son muy didácticos, ¿no? Aunque hay otros de una sobriedad impresionante. Aunque me acordé ahorita uno de Denis de Mauro, que es un edificio que el vidrio, el cristal, tiene grabadas unas manos gigantescas. Una vaina muy bella. Bueno, y aquí para hacer un corte, además es un tema que tiene como otra dimensión y ha cogido otra velocidad, es el tema de los grafitis. Y hay unos, digamos, como más acertados que otros. Este, digamos, incorpora toda una actividad urbana, ¿no? Que se vuelve un juego, sobre todo para verano en esas ciudades. Y aquí ya para terminar, mostrarle algunos ejemplos de trabajos míos, que la relación, digamos, en este caso es el recurso formal, tipográfico, tiene que ver con la misma arquitectura. Este es de Jaime Vélez, un arquitecto importante de Cali. Es una remodelación para la sede de Dime y era muy minimalista, un tipo muy cuidadoso de los detalles, y solamente era blanco, madera, vidrio y para de contar. Entonces, la tipografía está basada en el logo corporativo de ellos y se busca unos elementos muy, digamos, flotantes, como muy minimalistas. Entonces, la idea que siempre me he movido en eso, siempre mi interés fue, desde que estuve en Trigrama, de que los proyectos de señalización tuvieran siempre esa connotación particular y connotación de referencia del lugar, tanto por imagen corporativa o por arquitectura. Entonces, mi trabajo profesional ha estado muy ubicado en esa línea, no en establecer un sistema como lo hizo SIGGRAPH, que tenía un sistema
como el que les mostré ahorita de módulos de señalización, y que eso lo aplicaba infinito, o sea, era un buen negocio, pero no había esa conexión que para mí siempre ha sido muy importante, y lo que más me ha llamado y me ha gustado de este ejercicio es eso, poderme mover con esas imágenes, trabajar, porque me gusta más lo artístico, digámoslo así. El de abajo es un sitio que eran los contenedores canadienses que hicieron como una pequeña ciudadela donde estaban trayendo los apoyos para el terremoto de Popayán. Entonces, cuando pasó eso, hubo el apoyo de los canadienses, se fueron y dejaron esa instalación. La alcaldía de Popayán lo que hace es reciclar esa estructura muy bien, y entonces termino yo haciendo una señalética, simplemente adosando con unos elementos una tipografía que es más en términos de la aventura, que se genera un centro, que es un centro de informática, que era el apoyo para todo el sistema de informática para los colegios públicos, y que por ahí aledaños quedaban. Entonces es un proyecto bien bonito. O en este caso con la Corporación Regional del Valle del Cauca, la CDC, antes de que cambiaran la tipografía, porque ellos tenían la helvética, que fue la que usé allí, de una legibilidad impecable, no tiene ningún conflicto de lecturabilidad, legibilidad, y trabajo los colores corporativos con una onda que ellos la tienen en su logo. Ahora cambiaron la helvética por la Sanferis, que la Comics. La Comics, imagínense eso. Bueno, y esto pues una referencia a un trabajo que quiero muchísimo. Además aquí fue como la puesta en escena del término arquigrafía, porque así me lo permitieron los arquitectos que diseñaron el lugar. Entonces, a partir del logo, que es este que aparece por aquí, que había otro tipo de intervenciones, pero como esto está en zona franca, no podía tener unos avisos institucionales sobre la vía, y se había hecho un móvil muy interesante que no se pudo plantear, y además se tocó meterlo en un espacio interior. Ese es el logo de la fábrica de Giro. Y lo que hago es la descomposición de eso para poder generar diferentes intervenciones. Desde la arquigrafía, una señal direccional, un muro separador. Bueno, ahí aparece una serie de intervenciones bien interesantes. Un muro de alto relieve, etcétera, etcétera. Y señales informativos, señales. Y este último proyecto, que fue el que dejé ahorita, planteé, digamos, como las pautas para manejar todo el sistema de señalización para la Fundación del Valle del Lili, porque la fundación tiene muchas sedes, esto es enorme, gigante, la misma de este edificio. Entonces se dieron todas las pautas, un manual señalético trabajado sobre la sede principal para que fuera aplicado a todos los demás. Y como pueden ver, este es el logo de la Fundación Valle del Lili, y a partir de él hago como, digamos, la descomposición para empezar a trabajar esquinas direccionales, marcando diferentes direcciones, o cómo él aparece aquí y aparece toda la información de lo que hay en ese bloque. Es una señal informativa, o la señal direccional, o el sistema descolgado de señales direccionales descolgadas. Bueno, eso es todo. Mil gracias. Muchas gracias, Vladimiro, por esta presentación, por compartir todos tus conocimientos. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, podemos levantar la mano y abrir el micrófono también, o por el chat. Dino, puedes abrir el micrófono. Muy buenas noches a todos. Un saludo a Vladimiro, que fue profesor mío en la Universidad del Valle hace años. Hola, gusto en verte. Hace más de 20 años. Sí, bueno, sí, esto me recuerda, bueno, yo soy diseñador urbano, y pues toda tu reflexión que ha sido aplicada en muchos casos a lo arquitectónico también tiene mucha relación con lo urbano. De hecho, directamente esto es
mucho Lynch. Estas son las reflexiones, las cualidades, lo que tú manifiestas aquí son cualidades formales que reconoce Lynch. Entonces, y que, Cierto. bueno, que son muy oportunas para cualquier proyecto. Si uno pensara un poco más allá de simplemente la formita general del edificio, podría dar a entender muchísimas soluciones, generar soluciones muy importantes. De hecho, no sé si estés familiarizado y los demás con una ciclovía que es la subterránea y que es la más larga del mundo, que se acaba de hacer en Noruega hace un par de años. Y hay otro en Implementando. Ámsterdam. Ok, sí, esa no la tengo presente. Y a lo que voy es que básicamente se remitieron, o sea, contrario a lo que todos los arquitectos hacen y todos y muchos diseñadores urbanos y urbanistas y, bueno, planificadores que piensan que es que la legibilidad es un tema meramente estético, resulta que esto incide directamente en la experiencia de la gente. Y no por estética, sino porque o sea, te va avisando cuándo vas a llegar a un punto, cuándo, o sea, cómo, en dónde estás empezando, en dónde terminas, y entonces estás estás recorriendo, perdón, en una, eh, eh, estás recorriendo ciclorruta, o sea, bien larga, y resulta que te va cambiando de color. Y cuando vas a llegar a un punto en el que a lo mejor puedes salir, o en el que a lo mejor te sientes cansado, en el que a lo mejor estás necesitando saber cuánto te falta, pues aparece un hito que es escultórico, tiene un cambio de color, un cambio de iluminación, un cambio de textura. Y son situaciones que son muy agradables y que son necesarias y que a lo mejor, bueno, no, a lo mejor no, con mucha seguridad son necesarias en la ciudad. Y esto que tú estás haciendo en la arquitectura es muy oportuno porque también ayuda a relacionarlo directamente con el espacio. Y es que básicamente si tú empiezas a trabajar, o sea, ¿cómo decirlo? El reto es llegar al punto en que esos espacios tengan su carácter y sean fácilmente identificables y que te permitan hacer esas relaciones eh, de señalética y espacio directamente, que uno sepa dónde están, que uno sepa que eso es una señal, pero que a la vez sepa que ese elemento es parte del espacio y que no se percibe, digamos, en los últimos proyectos que mostraste se logra muy bien eso, y resulta que eso es algo que rara vez se alcanza en un proyecto arquitectónico porque no se piensa. Es Bueno, correcto. muchas gracias. A usted muy amable. Gracias, Eddie. Jaime, ¿puedes abrir tu micrófono? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, muy bien. Aquí quería darle un especial saludo a mi gran amigo Vladimiro, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos. Hola Jaime, gusto en verlo. Igualmente, hombre. No, yo solamente quería aportar algo pues, similar a lo que acaba de decir Andrew al final de su intervención, en el sentido de que todo esto que ha comentado Vladimiro es algo que enriquece de una manera especial los proyectos, y lastimosamente no es fácil encontrar receptividad en los clientes para involucrar la arquigrafía, soluciones de arquigrafía en los proyectos. Hemos tenido afortunadamente con Vladimiro la posibilidad de trabajar en varios proyectos en donde hemos tenido unos resultados espectaculares, y esa intervenciones le brindan un carácter y una atmósfera única a esos espacios. O sea, se pueden diseñar espacios con mucho criterio, con mucha creatividad arquitectónica, pero el tema de la arquigrafía le pone un sello que es fundamental en los proyectos. Yo trato en lo posible de que en los proyectos que desarrollamos en la oficina poder involucrar ese enfoque y involucrar también a Vladimiro dentro de nuestro equipo de trabajo. Lo hemos logrado en algunas oportunidades, en otras no ha sido posible, y estamos pendientes por ahí de un par de proyectos en donde podamos volver a trabajar juntos con Vladimiro. Es algo excelente que deberían realmente tener prácticamente la gran mayoría de los proyectos de arquitectura. Tristemente los clientes, muchos de nuestros clientes, pues finalmente empiezan
a reducir el tema a comprar señales en los supermercados, pues que ya los venden, ¿no? En Mercado Libre uno encuentra la señal para el baño, la señal para salida, para entrada, para el pare, y pues obviamente no se trata de esto, es otro. Es cierto. Distinto. Bueno, muchas gracias a Vladimir No, por su charla, no, muy interesante. muy amable. Gracias, Álvaro. Y estamos pendientes, ¿no? Sí, señor, ahí seguimos pendientes de un par de proyectos que pueden. Bueno, mijo, concretar. gusto verlo. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Chao. Gracias, Jaime. Neto, ¿puedes abrir el micrófono? Ya. Orlando, no me gusta que me digan Nelson, perdón, pero usted no sabía. Vale, Orlando. Es que todo el mundo me conoce por Orlando y Nelson es el nombre escondido. Me llamó la atención dos cosas que dijo Vladimir. Uno, la inutilidad de ciertas señales, ¿no? La de el braille en las señalizaciones, como si el invidente pudiera ver en dónde está la señal. O cuando aparece el extinguidor y se señala extinguidor, o la escalera y se señala escalera. No, yo creo que hay cierta sobreseñalización en algunos momentos, y eso hace también que se demerite un poco la esencia de un proyecto, porque yo pienso que pues un proyecto de señalización pues está resolviendo varios niveles de necesidad y de información, y que en ese orden pues la necesidad o la información determinan escalas, colores y situaciones que generalmente se abordan de una manera igual, ¿no? Pues da igual la oficina del director que un servicio menor. Y yo creo que establecer esos órdenes de urgencia es algo que generalmente está por fuera del pensamiento de las personas que hacen señalización. Y otra cosa que me hizo pensar, Vladimiro, es la iconicidad de algunas imágenes, y pensaba específicamente en lo religioso. Me hizo caer en la cuenta de en todas las iglesias está representado el Vía Crucis, y a raíz de la elección del Papa vi una iglesia, una capilla que tenía unas imágenes bellísimas en que eran como esculturas adosadas a las paredes, unas mini esculturas, y me pareció muy bonito. Me hizo pensar en la lectura de imágenes que tienen los analfabetas finalmente. Correcto. Ya que esa iconicidad, ese realismo, digamos, pues hace pensar, pues está en la escala de la connotación de lo religioso, por supuesto, pero me pareció una señalización que no lo había pensado, que no había pensado en los 14 pasos como elemento señalético. Entiendo. Perdón la broma si alguien se ofende. Gracias. No, gracias, Orlando. Y gusto haberlo tenido por acá. Pues usted sabe que es tema de interés. Sí, señor. Gracias. Tenemos pendiente charlita. Sí, y dijiste una cosa que no es. Los Olímpicos de México fueron en el 68 y no en el 74. Ok, gracias. Continuamos con Mauricio. Muchas gracias, Orlando. Mauricio. Mauricio, si les puedes habilitar el micrófono. Se quedó mudo, Mauricio. Bueno, mientras Mauricio habilita el micrófono, nos dicen en el chat. ¿Entró el micrófono? ¿Ya entró?
Sí, Hola Mauricio, ¿cómo estamos estás? esperándolo. Y es que me atropella la tecnología. Bueno, no, pues bueno, tal vez aquí en este grupo de amigos tuyos yo soy un poco el extraño, porque, ¿sabes? Mi mundo es el de la antropología. Em, y, y pues mm, todo el tema que veo todo el tiempo estás tocando es, digamos, la relación entre cultura, sus símbolos y las señales, ¿no? A propósito del término que alguien usaba ahorita de analfabetas, uno podría decir de analfabeta, depende de dónde se ubique cada quien, ¿no? Si nosotros podríamos ser respecto del arte rupestre que no podemos interpretar analfabetas respecto de ese mundo, porque no lo comprendemos o estamos tratando de entenderlo. Entonces, digamos, el tema de analfabeta es un término un poco que viene de la simetría un poco, perdón porque lo diga así fuerte, de la simetría un poco peyorativa de las relaciones de unas culturas con otras. Y ese punto hay que profundizarlo porque nos lleva a un tema urbano actual, y es que en estos momentos, digamos, hay una serie de, digamos, de encuentro, y encuentro diría un poco no brusco y violento de las culturas en el mundo. Y la, podríamos pensar que para organizar una ciudad un poco no hay que escuchar o entender cómo es que lee la gente la ciudad, sino podemos encontrar modelos, el modelo de Nueva York o el modelo de París, y decir, este es el modelo que debemos seguir, lo cual me lleva un poco a reflexionar la relación entre las personas, digamos, los símbolos que se colocan, sus lecturas y la manera como digamos, se conduce la vida cotidiana, ¿no? Me parece que se abre un gran campo, lo que quiero decir, interdisciplinario, bien interesante, aquí entre la arquitectura y la, las ciencias sociales, específicamente la antropología del espacio, la sociología del espacio, alrededor de la categoría del espacio, ¿no? Lo dejo ahí, pero creo que hay un elemento interesante de conversación. Cierto, cierto, Mauricio, y muchas gracias por ese aporte, además de una disciplina que dentro de el ámbito del diseño debería estar permanentemente conectado, ¿no? Es importantísimo como esa conexión, porque es que el diseñador no trabaja como un artista, ¿no? Un ser aislado y que propone formas o figuras de acuerdo a su antojo, sino este tema de lo que es la arquitectura es una conexión directa con el tema de la cultura, el contexto, la sociedad, los usuarios y los extranjeros que llegan a un lugar y son foráneos. Entonces, ¿cómo se establece esos contactos, ese punto de conexión? Muchas gracias. Con gusto, la admiro. Gracias Mauricio. En el chat tenemos un comentario de Jaime Hurtado, excelente Vladimiro. Rómulo Polo nos dice, muchas gracias, muy buena y amplia exposición y ejemplos y trabajos profesionales excelentes. Felicitaciones, Vladimiro. Muchas gracias, Pablo. Y Jorge y es Chacón, muchas gracias Vladimiro, muy buena exposición, saludos. Saludos. Muchísimas gracias. No sé si alguna persona quiere levantar su manito, abrir el micrófono, de pronto por alguna pregunta, inquietud adicional. Dale, listo. Puedes saber. Néstor, puedes abrir el micrófono. Ah, ahí está, pero si estás hablando no te escuchamos. Néstor, ¿qué hubo? Bienvenido, micrófono. Bueno.
Bueno, mientras Néstor nos, nos cuenta y soluciona un poco el tema del micrófono, Andrea Natalie Barragán nos dice en el chat: excelente trabajo, mil gracias por compartir tu experiencia en este amplio mundo del diseño. Muchas gracias, Andrea. De nada. Gracias. A la orden, Natalie. Néstor, ¿nos escucha? No, se quedó mudo, Néstor. Creo que tiene un inconveniente con su micrófono porque lo tiene prendido, pero Puede ser, ¿no? no Sí. te escuchamos. No escucha. No escuchamos nada. Bueno, mientras Néstor soluciona el inconveniente, muchas gracias, Daimiro, por compartir este espacio con toda la comunidad egresada, todos los conocimientos. Esperamos que puedas continuar participando en todas las convocatorias que realiza el programa de egresados, y a ustedes los participantes que puedan participar en estos espacios de diálogos y a diferentes eventos que tenemos en las líneas de emprendimiento y de empleabilidad. Bueno, Viviana levantó la mano, voy a leer este comentario del chat y ya te doy, Viviana, la palabra. Roberto Ojeda nos dice: muchas gracias, Vladimiro, excelente exposición y mejores aún los trabajos expuestos. Felicitaciones. Muchas gracias, Robert. Viviana, puedes abrir el micrófono. Buenas noches. No, pues quería comentar que fue una sorpresa muy agradable este tema. No me esperaba que pudiera abarcar tanto. Yo vengo desde el área de la biología y pues yo esperaba una cosa completamente diferente, pero me interesaba el tema de lo que era la parte visual. Pero entonces ya ver cómo se relaciona esa parte visual con lo que es la perspectiva de la persona con su entorno, ya lo empiezo a relacionar más con mi área, porque es un manejo de información que se tiene que intercambiar, porque tiene una funcionalidad específica, entonces tiene que encontrar un contexto para poder llevar a cabo su función y que quien esté integrando ese sistema pueda entrar a participar. Entonces tiene mucho que ver, le vi como muchas áreas en común y fue una sorpresa muy agradable ver que toda esa información que uno ve que se maneja, por ejemplo, en los edificios, la parte de la señalización y la señalética de la que hablan, también tenga tanta significación de lo que es ocupar un espacio y encontrar su función en él. Entonces, realmente agradezco mucho esta charla y fue muy enriquecedora, entonces quería agradecer principalmente. No, a ti, muy amable por ese comentario. Interesante. Y yo quisiera hacer, a ver quién más va. Bueno, Néstor nos dice, Néstor Munar Vargas, en transporte público, pero no podía perderme la charla. Creo que por eso estaba que no escuchaba. Lamento no haber podido conversar. Pero podemos conversar, usted sabe dónde estoy. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias, Vladimiro, nuevamente. Recuerden que la conferencia va a quedar grabada y se va a subir a nuestros canales de YouTube. Y recuerden siempre que el programa Egresados está para brindarles lo mejor. No. Dice Néstor que nos encontramos próximamente. Bueno, no, muchas gracias, Leti. Pero sí quería hacer una observación, porque esta es la segunda charla que yo doy por egresados. Y Super. La charla anterior hubo mayor convocación porque hubo mayor difusión. Y de esto lamenté la difusión realmente. Yo estuvo todo muy encima, muy poco tiempo para hacer la difusión. Yo alcancé a hacerla para básicamente los amigos, ¿no? Y veo que por fuera hay 3, 4 personas que ahorita hubo un aporte lindísimo y de Viviana, y se lo agradezco enormemente, además porque es desde otra disciplina, lo mismo la intervención de Mauricio.
Claro que amables sí. de todos modos. Entonces, ese jaloncito de pelo para tenerlo en cuenta. Gracias, tendremos en cuenta todos los comentarios. Muchísimas gracias, eso nos Bueno, ayuda a mejorar. muy amable. Estamos hablando entonces. Hasta luego, una Que esté excelente noche. bien. Bueno, chao.